Edgar Caric, que hoy trae un montón de temas muy importantes. Entre otros temas tiene que ver con la cuestión de las PASO del día de ayer, pero vamos a comenzar con un tema que nos compete casi a todos, particularmente a los que usan el transporte urbano de pasajeros. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Un gusto estar en contacto con ustedes y con nuestros televidentes y oyentes. Sí, efectivamente, tiene que ver con el transporte y tiene que ver con esa rara costumbre, diría Cacho Castaña, que tienen nuestros empresarios, nuestros gobernantes, de pensar primero en intereses particulares o sectoriales y no pensar en la gente que muchas veces muchos dicen representar y apoyar, ¿no? ¿A qué me refiero? Se conoció en las últimas horas que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando arrancó la tarjeta SUBE, los choferes te reclamaban de que vos no podías pagar un pasaje, digamos, o una serie de pasajes en forma colectiva con la misma tarjeta. A ver, lo doy con un ejemplo práctico, lo aclaro con un ejemplo práctico. Si nosotros, una vez que terminamos el noticiero, nos vamos acá a la esquina del chalet y quisiéramos tomar, por ejemplo, el 110, yo soy el único que tiene tarjeta SUBE, si quiere pagar los 3 pasajes, hoy se puede hacer. El chofer habilita varias veces y uno va pasando la tarjeta mientras tenga crédito hasta que se completa el cupo de los pasajes de los cuales estemos hablando. Bueno, cuando arrancó la SUBE allá lejos y hace tiempo, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, esto no se podía hacer. No se podía hacer en las pocas ciudades en las cuales se arrancó, que vaya federalismo, ¿no? Fueron las grandes capitales, la ciudad de Buenos Aires y las grandes capitales del país, incluida y Rosario. Yo iba a decir incluida Rosario, alguno me va a corregir, Rosario no es capital, pero incluida la ciudad de Rosario. Bueno, esto no se podía realizar, no te lo permitían, los mismos choferes tenían instrucciones de no hacerlo. Finalmente, con el paso del tiempo, se consideró que esto era una tontería, por decirlo de algún modo. ¿Cuál era el problema si aquel usuario que tenía la tarjeta contaba con crédito suficiente para pagar todos los pasajes que se le ocurriera? Pero claro, en el camino llegaron otras modalidades de la SUBE, o podríamos decir versiones que apuntan a distintos sectores de la comunidad, como jubilados, estudiantes, etcétera, 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 con lo cual el control y también personas con discapacidad más un acompañante, con lo cual el control se hace realmente complicado. La cuestión es que poco se sabe al respecto en relación a esto. Lo que sí se conoció en las últimas horas de que volvería a regir el hecho de que una sube un pasaje. Es decir, que cada uno tendría que subir con su tarjetita. De todos modos, se puede tomar contacto con la gente de transporte en la avenida Sarmiento, donde tenemos entendido, Sarmiento allá bien lejos, pasando el 1000, si no me equivoco, donde está transporte, donde se pueden solicitar las tarjetas en forma gratuita, según nos han manifestado, y también en el box que tiene el municipio de Resistencia en la peatonal. Bueno. ¿Esta decisión ya está confirmada, Edgar, o lo están analizando? Bueno, de acuerdo a lo que se informó, ya estaría en análisis, bastante avanzado este análisis. Vamos a ver qué dicen las autoridades, sobre todo las autoridades provinciales, porque ustedes saben que el municipio se ha desentendido de la cuestión del transporte urbano de pasajeros ya hace mucho tiempo, luego de ese feroz paro de 5 días, que si no me equivoco se produjo el año pasado, en la parte final del 2022, y que hizo que el gobierno de la provincia tomara la decisión de hacerse cargo de esta cuestión, con la compra de unidades nuevas, con el reordenamiento de los recorridos y algunas otras cuestiones que hacen a un mejor funcionamiento, que al día de hoy, habiendo pasado casi 2 meses, 6 meses mejor dicho, de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte automotor de pasajeros del conglomerado capitalino que tiene como cabecera la ciudad de Resistencia, hay al menos 2 de las líneas que prestan un servicio deplorable, y son la denominación más baja y la última de las líneas urbanas. Estamos hablando del 2 y el 12, que tienen colectivos en un estado realmente lamentable. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si las autoridades le dan curso a esto. Ya hemos charlado con algunas personas que utilizan habitualmente el colectivo y están preocupadas por esta situación. ¿Por qué? ¿A quién no le sucedió alguna vez que está en el colectivo
y sube algún chico, algún estudiante y pregunta a los gritos si alguien le puede vender un pasaje o le puede facilitar un pasaje, ¿no? La mayoría de los pasajeros generalmente, ¿qué hacen? Van, pagan el pasaje pertinente si se trata de un estudiante y declinan recibir un reconocimiento dinerario a cambio, ¿no? Después mucha gente de condición humilde, que muchas veces también sube al colectivo y dice no tener con qué viajar, la gente rápidamente, siempre hay varios pasajeros que responden a este tipo de iniciativas, lo que entre otras cosas no se podría hacer de implementarse nuevamente este sistema que, lo decíamos, originalmente era como se manejaba la SUBE. Y el otro problema, el otro gran problema, Miguel, es que en los barrios no hay prácticamente lugares a donde recargar la SUBE. Cuanto más te alejas del centro de Resistencia o cuanto más te alejas de la zona más poblada o más neurálgica de cada una de las ciudades que rodean a la capital, más difícil se hace conseguir un lugar a donde cargar la SUBE, sobre todo en días donde los servicios están muy acotados, como hoy que es feriado, que funcionan con frecuencia de día domingo, y donde muchas veces kioscos y otro tipo de negocios que tienen como anexo este servicio de recarga de la SUBE están cerrados. Pero aparte, Edgar, me parece que el hecho de que puedan compartir la tarjeta, mientras pasen la tarjeta por la máquina, no tendría que generar mayores inconvenientes y no tendría que ser algo intransferible. Como lo están planteando, digamos, complica un poco más al usuario otra vez, el usuario ya bastante castigado, es decir, le complica la situación, porque como decías, hay mucha gente que se olvida, la SUBE, o que por allí no tiene para hacer una recarga, o en fin, por distintas circunstancias, y de un amigo, un hermano, un pariente, quien sea, le presta para que pueda viajar, porque recordemos que sin SUBE no se puede viajar en los colectivos y lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, pero ahora ante esta situación uno se olvida su SUBE y no puede viajar, así si es que se confirma esta medida. Por lo que sabemos, por lo poco que pudimos averiguar en este día feriado, Miguel, donde vos sabés que, para colmo, luego de una jornada electoral tan electrizante como la de ayer domingo, el pedido habría partido de la Cámara que nuclea a las empresas del transporte urbano e interurbano aquí en la ciudad de Resistencia, la FETAP. La Cámara que nuclea a las empresas. La FETAP es a nivel nacional. Así que vamos a ver, en los próximos días seguramente tendremos más novedades en relación a esto, vamos a ver si prospera o no, y también vamos a recabar la información de nuestro habitual columnista y colaborador de los días miércoles, como es Víctor Maldonado, el defensor del pueblo adjunto, para ver qué tiene que decir en relación a este tema, porque de prosperar va a ser un verdadero problema para mucha gente. Exactamente. Bueno, estaba viendo acá un poco lo que funcionaba antes de la SUBE en Chaco, o en Resistencia por lo menos, el área metropolitana, la Tarjebus, no me acordaba. Claro, que la oficina, ¿te acordás de recarga? Prácticamente la única, había muy pocas en los barrios, se encontraba allí frente a la plaza, sobre la calle Roca, al lado de una conocida confitería, ¿no? Sí, ahí estaba para hacer la recarga y la compra de la Tarjebus, famosa Tarjebus. Edgar, ahora sí hablando... Tenemos que seguir hablando de las elecciones. Yo sé, amigo televidente, amigo oyente, que debe estar un poco cansado luego de lo que fue la maratón de ayer, realmente para ponerle los pelos de punta a cualquiera lo sucedido en este domingo. Pero bueno, tenemos que seguir hablando porque hay que tomar nota de lo sucedido, y le vamos a pedir en primer lugar al señor director si podemos ir viendo placa a placa lo que pasó a nivel provincial. Estos números, el conteo se detuvo en el 96,10. Desde las 6 de la mañana que no se carga un dato más, según nos dice nuestra producción. Capitanich 35,82, lejos de los números habituales, sí, bastante lejos de los números habituales, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de listas colectoras que aportaban, tenían como cabeza de lista al propio gobernador. Veamos qué pasó del otro lado del alambrado. 23,7 Leandro Esdero, también siempre estamos hablando de un 96,1% o 96,10% de los votos escrutados, y quien estaba dentro de su mismo espacio pero disputando
el privilegio, nos preguntamos, de ser el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Juan Carlos Polini. Decíamos, Esdero 23%, Polini 19,58%, números importantes porque sumados, bueno, empardan, por decirlo de algún modo, los números logrados por el propio gobernador. Y bueno, y después viene el pelotón de los perdedores de la jornada de ayer, ¿no? Gustavo Martínez con un 8,87%, realmente un número muy bajo en relación a lo que esperaban, nos decían sus seguidores, la gente que trabajaba en su campaña. Seguramente esto muy atado a la pobre performance que tiene el titular del SER como intendente de la capital provincial, ¿no? Una capital con poca luz, con muchos bosque, con lugares, espacios verdes no cuidados, una ciudad poco amigable, ¿no? Que seguramente debe tener mucho que ver con este resultado. Si bien nos dirán algunos, bueno, pero esto es a nivel provincial, también el grado de desconocimiento del propio intendente capitalino en el interior profundo y no tanto, y después, en todo caso, analizamos a qué se puede atribuir la diferencia importante que ha logrado de votos su esposa como candidata a intendente. Otro de los perdedores, pasamos a la próxima placa, Juan Carlos Basilés Ivanov. ¿Quién iba a pensar que el exgobernador por algún tiempo perdía las elecciones hasta en su propia ciudad, que tuvo una performance realmente muy pobre en Castelli, 4,38, teniendo en cuenta que hace algunos años logró un 14%, teniendo en cuenta que fue su fuerza la que desplazó a un vergonzoso por la trayectoria y por los resultados previos en elecciones anteriores, a un vergonzoso tercer lugar aquí en la ciudad de Resistencia, a la Unión Cívica Radical, que no fue hace tanto tiempo atrás, como ustedes recordarán. Bueno, y otros de los que perdió, si bien cambió las zapatillas, días atrás cuando visitó nuestra radio se vino con un par de toppers blancas, siguiendo con su tradición nuevitas, pero Domingo Pepo el 1,71%. ¿Son finados políticos los tres? Estamos hablando de Gustavo, de Basilés y de Pepo, y depende cómo se lo mire, porque a la luz de los resultados de ayer, palo a palo, cabeza a cabeza, voto a voto que se dio en la elección para gobernador, y bueno, si bien son enemigos íntimos muchos de ellos, con el propio gobernador y también entre sí, va a tener que haber una charla seguramente próximamente entre estos tres referentes y tal vez el propio gobernador, porque la que se viene no va a ser fácil. Esta diferencia ha sido a favor de Juntos por el Cambio, la diferencia de las elecciones del día de ayer, si bien no por un número tan importante, pero a tenerlo en cuenta. Y también hay que, del otro lado del alambrado, tendrán que tomar conveniente nota, porque no se olviden que en 2021 Juntos por el Cambio ganó las elecciones en el Chaco por más de 10 puntos, las PASO, y las generales las perdió por 10, cuando Capitanich se puso la campaña al hombro, prácticamente se instaló en Presidencia Roque Sáenz Peña y en otros distritos importantes y logró revertir esta situación. Mención aparte la campaña de Esdero, casi en soledad, ¿en qué sentido? La estructura partidaria tradicional, que incluso aquellos tuvieron conceptos un poquito feos para con el hoy candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, que no voy a decir que lo combatieron, pero que no se la hicieron fácil. Tomó la lógica, lo decía Marcelo Rubiolo hace un par de semanas en Rompecabezas, tomó la lógica de Ángel Rosas, hizo un trabajo de hormiga, comenzó a recorrer ciudad, pueblo, paraje, uno por uno, tomar contacto directo con la gente, una campaña, para utilizar un término muy de moda, por lo menos en la aviación, low cost, que le significó un nivel de conocimiento importante y un apoyo importante por parte del electorado en lugares impensables para el propio Esdero, como por ejemplo Charata y algunos otros distritos. Está bien, alguno dirá la candidata a vicegobernadora es de allí, sí, pero los números, la diferencia, la buena performance de su candidato en Villa Ángela, que si bien no logró en cantidad de votos totales el primer lugar,
que lo mantuvo Titipap, o lo logró Titipap, este ex intendente del sector del gustavismo, que fuera incorporado a las filas del SER, cuando el SER ni siquiera se llamaba SER, de la mano del desaparecido diputado provincial Aquino. Ustedes recordarán, Miguel. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que fue un día con muchas sorpresas, y lo que viene no va a estar exento justamente del asombro y de la sorpresa de la gente y de nosotros los periodistas, que tenemos que seguir y tomar nota de todo esto que está sucediendo. Algo está cambiando en el Chaco, algo sin lugar a dudas está cambiando en la forma de votar, en la forma de expresarse, en la forma de pensar del electorado, y un dato no menor, claro, uno, lo decíamos ayer prácticamente en el cierre de la transmisión, fuimos el único canal que pudo ver ese abrazo de Polini con Esdero, ese saludo de Beirabé, y toda esa alegría que se vivía allí en la avenida San Martín. Bueno, decíamos, un tema a tener en cuenta es el hecho de que si Convergencia va a apoyar efectivamente a su candidato a gobernador, porque mal que les pese a algunos de los popes de que hasta hace poco era el movimiento mayoritario, hasta hace horas prácticamente era el movimiento mayoritario del radicalismo, o eso es lo que nos enseñaron desde el 95 a periodistas y a militantes, con la falta de internas y con el tema de elegir los candidatos a dedo. Bueno, si efectivamente se va a disciplinar, se la va a bancar, va a deglutir amablemente la derrota tomando un poquito de agua o tal vez más de 1 o 2 tragos, y se va a encolumnar como es lo que correspondería y uno puede esperar que pase. O hay gente todavía que está pensando en dejarlo solo como a Peche en 2019. Habrá que ver, Edgar, hay cuestiones a analizar. Primero, veremos si el abrazo ayer entre Polini y Esdero no haya sido un abrazo de oso, un abrazo de oso, en relación a si va a ser un apoyo explícito de Convergencia para Leandro de cara a septiembre. Segundo, al abrazo lo vi sincero, Miguel. El tema es, vos sabés que hay otros poderes dentro de Convergencia, claro, más allá del propio Polini. Sí. No sé si soy claro. Sí, absolutamente. Habrá que ver si a Polini fue una cuestión espontánea de él de ir a saludar a Leandro, o alguien le dio instrucciones precisas para que tome esa determinación de ir hacia la sede de Avenida San Martín, de la sede de Sumar, donde estaba el búnker de Leandro Esdero. Segundo, la muy buena elección de Esdero, excelente elección, como se preveía en la capital chaqueña. Que de eso hablamos en un ratito. Ah, perfecto. Bueno, otro tema, Miguel, lo decíamos casi en el cierre, o por lo menos mi última intervención anoche, yo lo mencionaba, el apenas 50 y monedas % de gente en promedio yendo a votar. ¿A qué se lo atribuimos? ¿Al fin de semana largo? ¿Al Día del Padre? ¿Al caso Cecilia? ¿Al hartazgo de mucha gente? Acá yo veo corregime Edgar o no, el 58,36% fue a votar. ¿Puede ser? Finalmente, claro, porque se hablaba, se promediaba en un 52. Sí, que sigue siendo bajo en relación a otras elecciones. Bueno, ayer la presidenta del Tribunal Electoral, la doctora Valle, decía que era el 52% en números que estaban manejando ellos a las 6:30 de la tarde cuando era la conferencia de prensa, y me hablaba de un número similar a las PASO del 2015. Así que me parece, si vemos el vaso un poco lleno o medio lleno, que no sería un mal número teniendo en cuenta las cuestiones que inclusive hoy lo analizamos con Marlene, el Día del Padre, fin de semana largo, el contexto también en el cual se estaba dando estas PASO, con la gente con un poco de bronca también, en fin, se dio un combo y un cóctel bastante particular como para que la gente decida no ir a votar, pero un 58,36% particularmente, no sé qué opinás vos, no me parece un mal número en cuanto a la participación de la gente. No, si ese es el número final, está buenísimo. Sí. ¿Por qué? Porque habitualmente en las PASO la diferencia de gente que va a votar con las generales es importante. Y además hay otro factor. Hay gente
que prefirió quedarse a comer el asado con papá, en el caso de aquellos que lo tienen, sobre todo cuando uno revisa cuáles son las multas que se cobran en el Chaco y la Argentina por no ir a votar. Y esto hace que se pregunte, yo sé que la gente, los representantes de los partidos populares no estarán muy de acuerdo conmigo, y hace que uno se plantee, ¿qué pasaría si el voto, como en otros países del mundo, no fuera obligatorio? Claro. Pasamos a la madre de todas las batallas. Lo de Saspeña ya se sabía, números más, números menos, que era lo que podía llegar a pasar y finalmente pasó. Pero repasemos un poquito. 45,76 el radicalismo, o mejor dicho, Bruno Cipollini, sector de Convergencia, Evolución, Somos Parte, varias líneas internas. Luisina Lita, la candidata más votada del justicialismo, 17,93, fue la que más votos sacó, pero un porcentaje bastante bajo si se tiene en cuenta que se viene ahora la batalla cara a cara con el actual intendente. Bien, lo del doctor Gómez, alguien que no se dedicó a la política nunca, si bien es el radicalismo, es hombre del radicalismo, pero un 10,5% con una campaña representando al sector desdero que fue muy austera en presidencia de Roque Sáenz Peña, y decepcionó un poco la participación de Fabián Comiso, el cuarto ubicado allí en la ciudad termal, sobre todo porque al margen de que representaba al SER, que a la vista de los resultados provinciales fue más un salvavidas de plomos que otra cosa, Comiso es una persona conocida que ya fue concejal en presidencia de Roque Sáenz Peña, por eso su gente se quedó con sabor a poco con este muy bajo 4,11%. Vamos a la próxima placa, señor director, si es tan amable. Resistencia, la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque fue electrizante, porque fue palo a palo, porque fue voto a voto. Bueno, y allí los dos primeros lugares para dos radicales con historias bien distintas, uno ex gobernador, la otra ex intendente, Dix 2592, con una campaña en la cual prácticamente no se lo escuchó, porque la voz cantante, si se quiere, era Leandro Esdero, y logró de todos modos con este perfil muy bajo, a mi entender, de 25,92, y Aida Ayala sí decepcionó un poco con este 16,99. Sus seguidores y también muchos periodistas que charlábamos sobre esto, esperábamos un poco más. Eli Cuesta un digno 16,75, no obstante el hecho de que la floja gestión de su esposo aquí en Resistencia obviamente habrá sido un factor determinante para que no tuviera una mejor performance. Y Arévalo, siendo el candidato más votado del justicialismo, este joven dirigente, también esperábamos un número un poco más importante. Claro, uno dirá, lo que pasa que era tal la dispersión de listas del justicialismo en la ciudad de Resistencia que obviamente perjudicó a quien resultó ser el candidato principal del peronismo, este joven dirigente, actual titular de viviendas, que tendrá que enfrentar a una leyenda de la política del Chaco como lo es Roy Nikich. Exactamente, Edgar. Bueno, los números finales igualmente bueno, Barranqueras nos sorprendió, decíamos que Magda Ayala había realizado un muy buen trabajo, no solamente entre propios, sino con ajenos, también incorporando a mucha gente a sus filas del radicalismo. Alicia Azula un 22,57, también se esperaba un número un poco mejor. Karina Batalla, bastante pobre la performance de la candidata de Convergencia y ese sector allí en la ciudad portuaria. Y Eduardo Romero, gente de Chillo Basilés Ivanov, fue uno de los pocos resultados más o menos dignos que se consiguió por parte de esta fuerza a lo largo y a lo ancho de la provincia. Claro. Villa Ángela, bueno, decíamos, Adalberto Pap, un hombre que llega a la intendencia, virgen de la política en aquel momento, de la mano del desaparecido diputado Aquino, hombre que era el armador por excelencia de Gustavo Martínez en su momento. Luego toma otro rumbo, otro destino, se abre, por decirlo de algún modo, de ese espacio político y logró quedarse con la mayor cantidad de los votos del justicialismo allí en la ciudad de Villa Ángela, con la sorpresa, decíamos, por el sector de Esdero, con una muy buena elección de Joaquín García y
que sumado a Gustavo Porro hace otro radical también, hace que los números hayan terminado muy parejos en la ciudad de Villa Ángela y que tenga también un final abierto, si se quiere. Bueno, los números casi finales, Edgar, faltan muy pequeños porcentajes como para cerrar el escrutinio provisorio. Suele pasar esto de que queden más del 90% y se frena el conteo. Mañana arranca el escrutinio definitivo, lo confirmó el día de ayer la doctora Valle, presidente del Tribunal Electoral, y en la mayoría de los casos, o en muchos casos, Edgar, los que volvieron un poco a sus pagos, por orden del, entre comillas, del gobernador Capitanich, Pansardi en Laguna Blanca, ganó, Sager en Tirol lo mismo, Rodas en Fontana también obtuvo una victoria importante, así que por lo menos esos ex intendentes que volvieron a tomar la posta también. Carvajal también una muy buena performance, Villaverted también, realmente sí. Bueno, ¿a qué hora pasaron me preguntan acá, ¿a qué hora pasaron el saludo de Ángel Rosas a Leandro Esdero? ¿A qué hora lo pasaron en el noticiero? ¿Lo pasaron al mediodía? Ustedes digo, ¿a qué hora lo pasaron? No, ahora no. No, por ahora ¿Hubo un saludo? No, por lo menos nosotros ahora no pasamos ningún saludo. Debería haberlo, me parece que es una cuestión de caballeros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Esdero, en los arranques del gobierno radical del 95, fue un fiel escudero e intérprete de los designios y los mandatos de Ángel Rosas, hasta que finalmente logró la mayoría de edad política, decidió pegar el portazo como lo hizo Rosas en el 95 y se ve que la estrategia una vez más dio resultados, al menos en esta primera instancia de los pasos. Vamos a ver qué sucede en la general. Claro. Rosas tuvo poca participación durante la campaña de Polini y ayer se vieron algunos ex funcionarios del doctor Rosas en su primero y segundo gobierno. Por ejemplo, lo vimos a Hugo Matkovich, ¿se acuerda? Ex ministro de gobierno durante la gestión del doctor Rosas, allí en los festejos, allí en el búnker de Leandro Esdero. En fin, aparentemente ayer se juntaron tanto la gente de Sumar como la gente de Convergencia. Habrá que ver si esos abrazos y esas alegrías y esas uniones, entre comillas, se trasladan al mes de septiembre. Claro, sí se traducen en los hechos, ¿no? En una cuestión tácita. Pero bueno, va a estar lindo el próximo 17 de septiembre, recordemos, con las pasos nacionales de por medio, el 13 de agosto. Y un párrafo aparte para el tremendo trabajo que realizó nuestra gente. Hubo gente que estuvo trabajando aquí en el Chalet Rapacioli, en la radio, en la página y también en el canal desde las 6 de la mañana del domingo hasta las 2 de la madrugada del día de hoy. Realmente un trabajo impresionante. Y cómo se ve cuando hay trabajo en equipo, trabajo colaborativo, donde los viejitos tenemos la posibilidad de trabajar codo a codo con los más jóvenes, cómo las cosas realmente salen bien, ellos aportando su energía, sus ganas de hacer, el hecho de meterle siempre para adelante, y nosotros algo de lo que hemos aprendido en todos estos años de estar en los medios de comunicación, lo cual es un verdadero mimo al alma poder trabajar con gente tan talentosa y tan capacitada. Un trabajo encomiable, Edgar, pero aparte otra cuestión importante es todos trabajan con pasión y todos trabajan con buena onda, porque ayer, dentro del marco de la vorágine, de las corridas, de las cosas que por allí uno se nota detrás de cámara, pero no delante de cámara, o no lo nota la gente, hubo una excelente energía, mucha alegría, buena onda, se trabajó con cordialidad, con armonía, que eso es fundamental, que eso después, ese trabajo se traduce en cámara. Tal cual, y lo que indica que no me equivoqué cuando acepté la invitación del amigo Marcelo Rubiolo de sumarme a esta que hoy puedo decir, sin lugar a dudas, es mi familia. Exactamente. Así que agradecido con todos ustedes. Gracias, Edgar. Ayer Edgar. Marlene también debutó en la calle haciendo notas. Sí, la hemos visto. Impecable. Las chicas, hay que creo que un párrafo aparte, Miguel, se merece el trabajo impecable de Mauro Navarro, que realmente trabajó muy duro
en el luqueo de cada una de nuestras periodistas. Sí, ayer estaba Y también le hizo ponerse un traje a nuestro querido Juancito Alba. Claro, exactamente. Que primero medio que refunfuñaba, que no estaba muy contento, pero que después parece que le gustó porque eran como las 3 de la mañana y no se lo sacaba. Sí, es más, durmió con el traje, me dijeron. Me contó Juancito Alba preciosos, estábamos de todos cómo le gustó, preciosos. de cómo le gustó ponerse el traje, digo. Bueno, pero impecable, las damas estaban, bueno, siempre son bellas las damas, pero ayer particularmente estaban muy lindas, el atuendo, la preparación de Mauro, que también se encargó Mauro no solo de las damas, sino también de los caballeros, de vestirlos. Sí, señor. Ojo, sí, señor. También Mauro estuvo en esos menesteres en el día de ayer, así que todos impecables. Tuvo que ver con la ambientación de nuestros puestos de trabajo, nuestros 2 puestos principales, que fueron en los 2 partidos más importantes o con más chances de lograr el triunfo en el día de ayer. También impecable la puesta allí, Luis Linares, Freddy, toda la gente que laburó, realmente impresionante. Un saludo al Chelo de la Leonesa por sus pantallas, maravilloso laburo también, trabajo, gracias por el apoyo de siempre al Chelo, y también a la gente de Malaika. De Malaika Glam, exactamente, estábamos las chicas vestidas por este local hermoso, las prendas preciosas, y bueno, un beso también a Mauro que nos luqueó a todas, ya conoce el perfil de cada una, así que espectacular el trabajo. Y algo importante, yo el miércoles pasado me quejaba amargamente del tema del catering, de la elección no de ayer, sino del domingo anterior. Ayer estuvo impecable, no podemos decir que nos quedamos con hambre. No. Había hasta golosinas ayer, casi pusimos un kiosco aquí en Norte Grande, de tantas golosinas que había. Bueno, Edgar, nos despedimos, será hasta el próximo miércoles con Rompecabezas, que obviamente va a tener... Me dice la producción que van a estar los ganadores el próximo lunes. Perdón, el próximo miércoles. Un gusto como siempre, chicos. Buen resto del programa. Gracias, hasta igualmente. miércoles. Gracias, Edgar.